Hola amigos, qué placer volver a encontrarme con cada uno de vosotros. Hoy continuamos hablando acerca del hogar y de la familia, basando nuestro estudio en la parábola de la moneda perdida, esa moneda, esa dracma que se pierde dentro del hogar. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas, en el versículo 8, dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? La idea que nos transmite el texto y que queremos aplicar a cuando se pierde la felicidad en la vida conyugal y en la vida familiar, en la relación con nuestros hijos, es que es importante encender la luz y buscar lo que se ha perdido. Hemos dicho ya que la luz representa la luz que viene de la palabra de Dios, por lo tanto, dejemos que la palabra de Dios nos vaya guiando para ver de qué manera se puede encontrar la felicidad perdida, la armonía, la alegría perdida en el marco de la vida conyugal y familiar. Para eso quiero hablar este día contigo de algo que me parece sumamente importante. Los hombres, los hombres. Vivimos en una sociedad compleja. Muchas veces los hombres en la sociedad en la que vivimos hoy se han sentido totalmente desencajados, especialmente los hombres de determinada época, de determinada generación. La mayoría de nosotros, y estoy hablando de los hombres quizás más adultos, probablemente en el caso de los jóvenes esto no sea tan así, aunque habría que verlo. Pero la mayoría de nosotros hemos sido educados con una distinción muy clara en lo que en nuestra época, cuando éramos pequeños, era femenino y era masculino. ¿Sí? Yo me crié en un contexto familiar muy particular por parte de mi madre. Mi familia es de origen italiano. Así que recuerdo los domingos en familia cuando mis tías y mi madre en casa de mi abuela se reunían para preparar pasta. Y recuerdo haber entrado una vez a la cocina donde ellas estaban preparando todo eso. Y todavía recuerdo cómo me regañaron y me mandaron fuera y me dijeron que ese era un lugar solamente para las mujeres. De alguna manera, ya en mi infancia se fue marcando que había algunas cosas que tenían que hacer las mujeres y otras cosas que tenían que hacer los hombres. Por ejemplo, cocinar, lavar, planchar era de las mujeres. Quizás trabajar fuera de la casa era del hombre, ¿no? Hacer tareas domésticas. De ahí que muchos hombres fuimos creciendo pensando que si hacíamos algo de eso dentro del hogar, lo que estábamos haciendo era ser muy buenos hombres y ayudar a nuestras esposas. Ese término de ayudar es una equivocación tremenda en realidad. Los hombres como las mujeres somos tan responsables de la casa, de las tareas domésticas, del cuidado de nuestros hijos, de la atención de nuestros hijos. Somos exactamente iguales y responsables los unos y los otros. No hay diferencia en este sentido. No hay diferencia en el trabajo. No es que una mujer que esté en la casa no trabaja y el hombre trabaja porque está fuera de la casa. Hay diferentes tipos de labor y de trabajo. Muchas veces el trabajo de dedicarse a la familia a tiempo completo, como algunas mujeres lo hacen, es mucho más duro que estar quizás en otro trabajo, probablemente en una oficina o en alguna otra actividad. Trabajar es una realidad que nos toca a todos y no hay trabajo más importante que otro. Ahora bien, el trabajo del hogar sí que es indispensable y ahí tenemos que compartir, hombre y mujer, las cargas. Lamentablemente, la mayoría de los hombres hemos sido educados en lo que podríamos llamar una cultura patriarcal. ¿Sí? Lamentablemente eso ha sido así. Pero la Biblia no nos enseña que los hombres tenemos que ser así. Muchas veces los hombres se han comportado como auténticos cabezones dentro de la casa, como auténticos cabezones dentro del hogar. A veces se ha presentado que el hombre debe ser duro, rudo, insensible, inflexible, y eso es una equivocación. Y yo en esta mañana quiero dirigirme especialmente a los hombres, pero a las mujeres también, para que vean qué tipo de hombre deben tener a su lado.
¿Cuál es el plan de Dios para el varón? ¿Cómo debe ser un varón que realmente permite que el Señor transforme su vida? En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, nosotros encontramos un par de declaraciones que nos ayudan a entender esto perfectamente. San Pablo, escribiendo a los cristianos de Éfeso, se dirige ahora a los varones, a los hombres, mostrando que Dios le ha otorgado al varón la preeminencia. Sí, querido amigo, sí, querida amiga, el varón tiene la preeminencia en el hogar. El varón debe ser cabeza en el hogar. Y yo sé que esto puede sonar terrible, especialmente para muchas mujeres que están influenciadas por lo que yo llamo el feminismo de la tercera ola. Pues bueno, no lo llamo yo, lo llaman muchos. Pero déjame, antes que te asustes y antes que creas que yo soy un machista, ¿qué significa tener la preeminencia? ¿Qué significa ser cabeza en el hogar? ¿Qué significa que Dios le ha dado al hombre ese rol en la vida familiar? Efesios capítulo 5 dice, por ejemplo, en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. En primer lugar, Dios le ha dado al hombre la preeminencia en amar. El hombre, el varón, debiera ser en el marco de la vida conyugal, de la vida matrimonial, como lo presenta la palabra de Dios, como lo presenta la Biblia, el primero en manifestar amor verdadero, el primero en manifestar ternura verdadera, el primero en tener una afectividad auténtica hacia su esposa, hacia sus hijos, el primero en ser sensible a las necesidades de su esposa, el primero en ser condescendiente con las necesidades de su esposa, el primero en preocuparse por las necesidades emocionales y afectivas de su esposa, el primero, el que tiene la preeminencia en amar a sus hijos y en preocuparse por sus hijos. Esto cambia un poco muchas veces la idea de ser la cabeza. Algunos han creído que ser cabeza era ser una especie de rey omnipotente al cual había que seguirle todos sus caprichos y hacer todo lo que él quisiera y no decir nada porque si él se ofendía era terrible. Tener la preeminencia en amor, ser cabeza en amor, significa proyectar el amor de Jesús en el marco de la vida familiar. Y tú y yo, los hombres, los varones, hemos sido llamados por el Señor a ser así. Lo segundo que presenta el texto es lo siguiente: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Preeminencia en amor, pero ahora fíjate de lo que se habla. Preeminencia en sustentar. ¿Qué significa esto? El término griego que hay aquí para sustentar, que se traduce como sustentar en castellano, es una palabra que significa proveer lo que es necesario para que algo se desarrolle correctamente. Dicho de otra manera, si nosotros tomamos el ejemplo de una planta, es darle a esa planta el mejor terreno, los mejores nutrientes, para que esa planta pueda desarrollarse y pueda dar frutos. Quiere decir que nosotros los hombres hemos sido llamados a tener la preeminencia en sustentar, o sea, a preocuparnos para que nuestras esposas puedan vivir en un contexto donde ellas se puedan desarrollar plenamente, donde ellas puedan sentirse totalmente felices, donde ellas puedan sentirse seguras, donde ellas se puedan sentir a gustos, donde ellas se puedan sentir confiadas, donde ellas puedan cumplir sus sueños, donde puedan cumplir sus ilusiones. Nosotros estamos para cuidar las cosas de tal manera que eso se produzca, que ellas puedan tener el medio, el contexto donde eso se pueda dar. No significa, por favor, que ellas sean, perdonadme la expresión, mantenidas por nosotros en una jaula de oro. No estoy hablando de eso. Significa que cada hombre debe crear la atmósfera emocional, afectiva, para que esa mujer sea verdaderamente feliz y pueda proyectarse y pueda avanzar en la vida y pueda crecer, pueda cumplir sus metas y
pueda cumplir sus sueños. Esa preeminencia te la ha dado a ti Dios, varón, y también la preeminencia en cuidar. Es cierto que esto no significa que una mujer no se puede cuidar. Claro que una mujer se puede cuidar, pero la idea del texto, la idea que nos está transmitiendo la palabra de Dios, es que a la hora de elegir quién pone el pecho ante las balas, Dios nos ha dado también la preeminencia a los varones. Esto significa que en la batalla el general va a la cabeza y el primero en recibir la artillería es el general. Es un poco esa es la idea, no porque seamos generales, sino porque tenemos que ser los primeros en dar nuestra vida por los que vienen atrás. Eso significa que nosotros estamos para proteger de tal manera a nuestros cónyuges, a nuestras esposas, que nuestras vidas son menos importantes que la vida de ellas. Tenemos que estar dispuestos a darlo todo por ellas, a sacrificar nuestra propia existencia si las amamos realmente a ellas. Así pues, el hombre ha sido llamado a tener la preeminencia en amar, en sustentar y en cuidar. Querido amigo que me escuchas, querida amiga que me escuchas también, piensa en esto, porque Dios ha llamado a sus hijos a ser luces en este mundo, a ser un reflejo de lo que es Jesús. Feliz día junto a Jesús.